y longanimidad. Pueden sentarse. Recordemos, hermanos, que estuvimos viendo algunas de las razones por las que Pablo hace la oración para la iglesia de la iglesia de Colosas. Y esas razones vimos cómo también nos atañen a nosotros también como iglesia, porque se trata de virtudes en el Señor que nosotros debemos cultivar. Y dentro de esas virtudes pudimos ver 4 de ellas dentro de esa oración. Y vimos, por ejemplo, las virtudes para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El domingo pasado estuvimos viendo cómo cultivar esas virtudes en nosotros y estuvimos viendo también otros versículos que apoyaban la manera en que debemos cultivar esas virtudes. ¿Está aquí la iglesia? ¿Recordamos eso? Ok. Entonces el apóstol Pablo hoy, en lo que tiene que ver con esta oración, las primeras 4 paras las vimos el domingo pasado, que son las que leímos ahora, que acabamos de ver, para que andemos como es digno del Señor, para que andemos agradando al Señor en todo, llevando fruto, para que llevemos fruto y para que crezcamos en el Señor. Sin embargo, la oración de Pablo no termina solamente con esos 4 para, sino que añade 3 más. Y Pablo nos habla también para que nosotros seamos fortalecidos en todo poder, en la potencia de su gloria. Está hablando de fortaleza. Nos habla también de la paciencia y de longanimidad. 3 paras más. En total, en su oración de intercesión por la iglesia, pidiendo al Señor por la iglesia de Colosas y también por la iglesia San Juan 14:1, santuario de adoración, el Señor nos habla hoy también de estas otras 3 virtudes: la fortaleza, la paciencia y la longanimidad. Amén. Entonces, esa fortaleza de que Pablo habla aquí es la fortaleza que nos permite permanecer a nosotros amparados en el poder de su gloria, fortalecidos en el poder de su gloria, en todo poder, dice, en la potencia de su gloria. Es la fortaleza que indujo a Job a decir: yo sé que mi Redentor vive. No se trata solamente de esa fortaleza que produce en nosotros el haber escuchado, o mejor dicho, haber leído en la Biblia que Dios es un Dios poderoso. No se trata solamente de esa fortaleza, de eso que leemos en la Biblia, que le servimos a un Dios todopoderoso. Se trata de la fortaleza que se produce en nosotros, o que produce en nosotros la convicción de que ese Dios todopoderoso que habla la Biblia ha manifestado su brazo de poder en todas circunstancias en las que nos hemos visto envueltos. Por lo tanto, esa fortaleza de que habla Pablo en Dios no se trata de una información, sino de una convicción. Se trata de que mi fortaleza en Dios sea como convicción y no como información. Es la fortaleza que se produce en nosotros como convicción de que el Dios todopoderoso de que habla la Biblia
ha manifestado su brazo de poder sobre nosotros en todas circunstancias y momentos en que nos hemos visto envueltos, momentos difíciles. ¿Se entendió esto? Se trata de una convicción de yo saber y creer que yo le sirvo a un Dios todopoderoso y que Él se manifiesta su brazo de poder sobre mí, que tiene cuidado de mí, y ese poder es lo que me da, ese poder de Dios es lo que me da convencimiento a mí para estar fortalecido en Él. Eso es lo que Pablo le explica a la iglesia de Colosas con relación a esta virtud que debe germinar en ellos, que ellos deben procurar, la fortaleza. Por lo tanto, esta fortaleza mía en Dios no se trata de una información de que yo leí en la Biblia que Dios es poderoso, que yo le sirvo a un Dios todopoderoso, sino que se trata de un convencimiento. Se trata de la fortaleza que nace por haber nosotros sido testigos del poder de Dios en todo momento y en toda circunstancia en nuestras vidas. Es una experiencia vivida y eso trae a mí la convicción de que el Dios Todopoderoso que habla la Biblia ha dispuesto su brazo de poder para guardarme, para restaurarme en cualquier circunstancia. Cuando el ejército de Israel se encontraba temblando a causa de un gigante llamado Goliat de los filisteos, David, siendo un mozalbete, con poca edad, al escuchar esto, prácticamente un adolescente, sin ningún tipo de entrenamiento ni experiencia militar, cuando oyó esto, David dijo, pero ¿quién es este incircunciso que está desafiando a los escuadrones del Dios viviente? Luego, esa declaración le valió a él la burla y el menosprecio, no solamente de los soldados que escucharon esto, sino también de sus propios hermanos. Porque ellos decían, ¿cómo es un muchacho que no tiene entrenamiento en guerra, que no ha sido entrenado ni tiene experiencia en guerra? Dice eso, que quién es ese incircunciso que desafía a los escuadrones del Dios viviente. Y eso le mereció no solo la burla y el menosprecio de los soldados que estaban ahí, sino también de su propia familia, de sus hermanos. Ahora, ¿qué indujo a David esto? Fue la convicción y la experiencia que él había tenido al ver la mano poderosa de Dios librándolo de fieras, de leones y de osos en medio de la soledad del campo. Esa convicción del poder de Dios, de la existencia del poder de Dios y de la manifestación del poder de Dios sobre la vida de él, cuando Dios lo libraba de osos y de fieras y leones en medio de la soledad del campo, esa convicción era la fortaleza de David. Y por eso David se atrevió a decir, por eso David no tenía miedo como el resto del ejército. Sí, también cada uno de nosotros debe sustentar su fortaleza en la experiencia de haber visto la mano de Dios poderosa, librándonos de osos, de leones y de todo tipo de fieras, que son las diferentes circunstancias en las que nosotros nos hemos visto envueltos. Allá se trataba de osos y fieras literales. Aquí se trata de circunstancias que nos han ocurrido en nuestras vidas y esa convicción de haber visto la mano de Dios librándonos de esas diferentes circunstancias, asistiéndonos en esas diferentes circunstancias, es lo que debe producir en nosotros esa fortaleza. Así que son las diferentes circunstancias por las que hemos atravesado y en las cuales hemos visto el poder y el brazo de Dios
librándonos, salvándonos, libertándonos, proveyéndonos, guardándonos, sosteniéndonos en medio de toda circunstancia. Esa convicción debe producir en nosotros esa fortaleza en Dios. ¿Dice amén la iglesia? Es sobre la gloriosa manifestación del poder de Dios en tu vida, en toda circunstancia, sobre lo cual Dios quiere que tú sustentes tu fortaleza en Él. Dios quiere que te fortalezcas en la convicción de que tú le sirves a un Dios todopoderoso para el cual no hay imposible. Por eso Colosenses 1:11 dice, fortaleceos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Nosotros estamos llamados a estar firmes y ecuánimes, sin importar las circunstancias, no dejar llevarnos por las emociones, sino por la convicción de que usted y yo le servimos a un Dios todopoderoso para el cual no hay imposible. El segundo aspecto, la segunda virtud para lo que Pablo pide a la iglesia de Colosas y para nosotros hoy día es la paciencia. En este contexto, paciencia no es quedarnos cruzados, con los brazos cruzados, esperando que las cosas ocurran. La palabra en griego que Pablo usa aquí es una paciencia activa. No es quedarnos cruzados, con los brazos cruzados, o meter la cabeza en un agujero y esperar que pase la tormenta. No se trata de esa paciencia. La paciencia que Pablo pide aquí al Señor para la iglesia es esa capacidad de permanecer ecuánimes y firmes, accionando ante toda situación o circunstancia en que nos encontremos. ¿Se entendió esto? Es que no te desesperes, que no pierdas los estribos. Es la paciencia, esta paciencia es la capacidad para usted y yo permanecer firmes y ecuánimes, confiados, pero accionando ante la situación que estamos viviendo. No es, yo tengo que tener paciencia y todo transcurriendo. Es que te mantengas ecuánime y firme en Dios, sin importar lo que estás viendo en tu alrededor, las circunstancias que estés viviendo. Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Este versículo derriba todo aquello que pudiéramos nosotros entender, que es quedarnos quietos. Dice ante las circunstancias, dice Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Significa que las promesas se obtienen con fe y paciencia. Es evangelio vivencial, hermanos. Es evangelio para vivirlo, lo que Dios nos está enseñando. Por eso decíamos, nos sobra evangelio, pero nos falta vivirlo. Esto no se trata de soy cristiano evangélico, voy a la iglesia. Hay que vivir el evangelio. Dios nos está diciendo, tienes que permanecer fuerte en mí, confiado en que yo soy un Dios todopoderoso. Y ahora nos dice, ahora nos habla de tener paciencia. Manténganse firmes y ecuánimes ante toda circunstancia, pero accionando para cambiar esa realidad.
porque os es necesaria la paciencia, dice Hechos 3:10-36. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Una vez más, las promesas en Dios se obtienen con paciencia, pero no tirado en un mueble esperando que las cosas cambien. Es una paciencia que acciona en la dirección que nos envía la palabra, que nos direcciona la palabra. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, dice Hechos 10:36, obtengáis la promesa. La palabra aquí nos presenta entonces la virtud que se llama paciencia como un requisito, como un elemento necesario para obtener la promesa. ¿Qué promesa? La promesa de la salvación de tu alma. Es la promesa más extraordinaria que Dios te ha hecho, que Dios nos ha hecho. Aquí dice la palabra para que obtengáis la promesa, no dice las promesas. Porque la promesa más importante que Dios nos ha hecho a nosotros como creyentes es la salvación de nuestra alma. Y por eso dice ahí que para tú obtener tu salvación necesitas tener paciencia. La capacidad de mantenerte firme y ecuánime en Dios, sin importar lo que estés viendo en tus circunstancias. Como dice la palabra, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestar. Traducido al español, disfruto mi futuro ahora, aunque mi presente me muestre lo contrario. Gloria a Dios. Para obtener la salvación, dice la palabra de Dios, hay que tener paciencia. No la paciencia del, ¿cómo se llama? El que se queda ocioso. No está hablando de ser ocioso, de ser perezoso. Es la paciencia, es la capacidad para mantenernos firmes y ecuánimes en Dios, confiando en su poder, en su amor, en su misericordia. Por lo tanto, la palabra nos está presentando aquí que la virtud que debe germinar en nosotros, que se llama paciencia, es un requisito, algo necesario, un elemento necesario para obtener la promesa de salvación de nuestras almas. La Biblia dice también que cuando nuestra fe es probada, el resultado de esa prueba es ciencia. Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. Así que cada vez que nos encontremos en medio de pruebas, Dios está diciendo que quiere que germine de nosotros, de esa prueba, ciencia. Es evangelio para vivir. Por mucha gente ahí se vuelve loca con cualquier cosita. Palabra nos instruye. Paciencia para poder obtener la salvación. Es la paciencia como virtud de Dios la que nos permite estar sosegados y en paz. Oye esa palabra. Sosegados y en paz en medio de toda circunstancia. Esa paciencia como virtud de Dios en nosotros es la capacidad que nos permite estar sosegados y en paz en medio de toda circunstancia. Y dirían muchos, y es fácil. La Biblia no te dice que es fácil, la Biblia te dice que lo estés. Que estés firme, que estés sosegado y en paz, como dice la palabra. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es la paciencia como virtud de Dios la que nos permite estar sosegados y en paz en medio
de toda circunstancia, sean agradables o sean adversas. La palabra de Dios nos enseña, nos muestra en el capítulo 16 del libro de los Hechos, lo que es, nos da una muestra fehaciente de lo que es la paciencia como virtud en la vida de un creyente. En el capítulo 16 de los Hechos, la Biblia nos muestra con una claridad diáfana lo que es la virtud que se llama paciencia en la vida de un creyente. En Hechos 16:23 en adelante, se nos narra el episodio en el cual Pablo y Silas fueron tomados presos porque habían echado fuera un demonio de un espíritu de adivinación de una muchacha. Y los que estaban allí, que ganaban dinero con ella, pues fueron donde las autoridades y los acusaron de haber traído una doctrina extraña y de haber causado alboroto en la ciudad. Ustedes conocen la historia que Pablo y Silas entonces fueron enviados a la cárcel. Sin embargo, hay dos aspectos importantes o relevantes en este envío a la cárcel. Primero, las instrucciones fueron que tuvieran un cuidado extremo con ellos, dice la Biblia, que los vigilara. Por eso el carcelero los puso en el último calabozo. Y no solamente lo puso en el último calabozo, sino que los metió sus pies en un cepo, es decir, le quitó la movilidad. Están considerados terroristas, peligrosos. Pero la Biblia dice algo también importante y dice, después de haber sido azotados mucho. Ellos no fueron ahí y que metan los presos, no. A ellos le dieron bastante, una golpiza. Dice, después de ser agotados mucho. Sin embargo, dice la Biblia que a medianoche, ¿cómo estuviéramos uno de nosotros? Ay, me duele. Que no estaban así. Dice la Biblia que ellos orando y alabando al Señor. Oye, usted se pregunta, pero después de haber sido azotado mucho y quitado tu movilidad en un cepo, los pies no se podían mover. Dice que estaban orando y alabando al Señor. ¿Y qué produjo eso? Dice que un terremoto sacudió los cimientos de la cárcel y se abrieron las puertas. Paciencia, capacidad de estar firmes en Dios, conociendo a quién le servimos, en medio de toda circunstancia. Dice Santiago 1:8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. La palabra no solamente nos habla de un requisito, de que debemos tener paciencia como requisito para obtener las promesas, sino también para aguardar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Santiago 1:8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. El tercer aspecto, o la tercera virtud de que Pablo habla a la iglesia de Colosenses y a la iglesia San Juan 14:1, es la longanimidad. La palabra griega para longanimidad es una palabra difícil de pronunciar. Se llama macrotimía, con K y H. Macrotimía es la palabra griega para longanimidad. La palabra en griego
se usa, esta palabra en griego se usa para describir la paciencia con personas. Ahora sí se puso bueno. No es la paciencia ante las circunstancias. La primera paciencia que Pablo habla, recuerde que él dice fortaleza, paciencia y longanimidad. La primera paciencia que tratamos era tener paciencia, estar ecuánimes en Dios, confiado en Dios ante las circunstancias. Pero esta palabra longanimidad se traduce como paciencia al tratar a las personas. Por tanto, la longanimidad es la virtud que nos permite tratar y relacionarnos adecuadamente con las personas. Es sinónimo de generosidad, nobleza, humildad y mansedumbre. Así aparece en las traducciones de muchas Biblias, de muchos textos bíblicos, como mansedumbre. Sinónimos: generosidad, nobleza, humildad y mansedumbre. Y esto incluye que al tratar a las personas debemos ser con ellos empáticos, misericordiosos, afables, comprensivos, tolerantes, perdonadores y un etcétera, 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 etcétera. Oiga bien, esto es para evangélico. La longanimidad es la paciencia para tratar con los demás, con las personas. No de estar firme en las circunstancias, eso es otra paciencia. Es el trato con mi prójimo. Hay que ser empático, misericordioso, afable, comprensivo, tolerante, perdonador. Y todo esto apunta en una sola dirección. La iglesia está aquí. Todo esto apunta en una sola dirección. Como dijo Jesús, trata a los demás como tú quieres que te traten a ti. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Incluye también ahí a tus enemigos. Bueno, ese cinturón. Teoría es bonita, pero la teoría del evangelio es para vivir. Si alguien te da una galleta en el lado izquierdo, ponle el derecho. Si alguien te quiere hacer llevar 1 kilómetro, una caja de hierro, llévasela 2. Si alguien te quiere quitar la camisita que compraste, entregas. Muy bonito. Pero esa teoría es para vivirla. La longanimidad tiene que ver con mi capacidad de tratar con las personas, con mi prójimo. Observamos entonces que más que una virtud que debe ser cultivada por nosotros, la longanimidad para el creyente representa un gran reto. ¿Por qué un gran reto? Porque la ejecución, la puesta en práctica de la longanimidad, de esa paciencia para tratar con las personas, ataca de manera frontal mi naturaleza caída, mi yo. Poner en práctica la longanimidad ataca de manera frontal mi naturaleza caída, mi yo. Es que yo soy así. A mí no me gustó lo que ella me hizo. Ellos no saben con quién se metieron. Esa me la pagan ellos. Es que me la ponen difícil en el trabajo. Además de murmurar de mí, me agredió físicamente.
Esa es mi respuesta. Esa es generalmente nuestra respuesta. Es que él no me conoce quién yo soy. Es que nosotros, los espinales, somos atrincherados en el yo. Por eso la longanimidad ataca de frente tu naturaleza caída, tu yo. Porque tu trato hacia ellos debe ser muy diferente a lo que tú sientes, a cómo tú crees que debes actuar. Y eso es tomado muchas veces en los círculos sociales, en los círculos seculares, mejor dicho, como cobardía. Mira, le están haciendo tal y tal cosa y se queda tranquilo. Muchas veces somos tomados como cobardes. Sin embargo, se trata de practicar, que usted está practicando la longanimidad, la capacidad, la paciencia para tratar con el prójimo. De manera que si yo soy cristiano evangélico, necesito revisar la forma en que yo reacciono y trato, me relaciono y trato con los demás. Sin importar si esas personas me caen bien o mal, si me hicieron o no me hicieron, o si yo los conozco o no los conozco. La Biblia no hace excepción de que si fulano no, dice, es a tu propio. Trata al otro como tú quieres que te traten a ti. No importa si tú lo conoces o no, si te gusta o no, si te hirió o no, si te dio una galleta, si habló de ti, si murmuró de ti, si te quitó lo que era tuyo, si te armó un lío en el trabajo. Porque también la mansedumbre, la longanimidad, que es la mansedumbre y la paciencia para tratar con los demás, forma parte del carácter de Dios. Oiga esto, esa longanimidad que es la mansedumbre, la paciencia para tratar con los demás, es parte del carácter de Dios que debe germinar en nosotros como un fruto del Espíritu. Lo dice la Biblia en Gálatas 5:22 en adelante. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, que es longanimidad, y templanza. Como vemos, ahí están las dos. Fíjese que antes de la paz te menciona la paciencia, amor, gozo, paz, paciencia. Luego te dice benignidad, bondad, fe, mansedumbre, que algunas Biblias lo traducen como longanimidad, son similares, y templanza. Ahí están las dos. La paciencia que hablamos ahorita, que es la capacidad de nosotros permanecer ecuánimes y en paz en medio de las circunstancias. Pero también aparece la longanimidad, la mansedumbre, que es la palabra en griego para paciencia con las personas o longanimidad. En segunda de Pedro 3:15 nos habla acerca de la longanimidad de Dios hacia nosotros. Nos dice que la paciencia de Dios, es decir, la longanimidad de Dios, es para con nosotros, es para salvación. La longanimidad en Dios para con nosotros es para salvación. Cada vez que nosotros hacemos algo raro, Dios dice, ¿se fue? No. Dios es tolerante, amoroso, perdonador, afable, cuidador, sustentador, a pesar de lo que somos para Él y de lo que hacemos en contra de Él. Por lo tanto, la longanimidad es parte del carácter de Dios y es un fruto del Espíritu. Lo dice la palabra. Y el más grande ejemplo de longanimidad, es decir, de paciencia y de trato hacia los demás, ocurrió en el Calvario. Jesús, estando en la cruz, no dijo, Padre, tú me enviaste a ellos, yo les prediqué, los guié hacia ti, les hice toda clase de milagros y mira ahora cómo me hacen.
me han maltratado, se han burlado de mí, me han golpeado, me han vejado. Acábalos. Jesús no dijo así. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben. El mayor ejemplo de longanimidad lo dio Jesús en el Calvario. El trato hacia los demás. Esta virtud en el creyente, como decíamos, ataca de manera frontal nuestra naturaleza caída, nuestro yo. Porque aunque hay personas de mechas cortas y hay personas de mechas largas, en cualquier momento podemos hacer una alteración de esa virtud. Nuestro temperamento muchas veces es de mecha corta y no somos muy tolerantes al tratar a los demás. Cuando Jesús iba a ser entregado, ¿qué hizo Pedro? Sacó su espada. Espérate, yo no necesito que tú me defiendas. Los de mechas cortas tienen que cultivar más que todos la longanimidad, su capacidad de estar ecuánimes y firmes, de ser tolerantes, amorosos, perdonadores con los demás. Un ejemplo muy gráfico con relación a la longanimidad ocurrió con el siervo Moisés. Dice la Biblia que era el hombre más manso que había. ¿Sí o no? Moisés era manso. Antes de conocer a Dios, él tenía su temperamento, pero después que Dios trató con él, dice la Biblia que era un hombre manso. Sin embargo, Dios le da unas instrucciones de que le hablara a la roca. Y los demás, el pueblo, como decimos en buen dominicano, lo sacó de quicio. Lo desesperó. ¿Y qué hizo él? El hombre manso reaccionó de una manera inadecuada y golpeó la roca 2 veces. Ustedes saben lo que eso le costó. Moisés se salvó, Moisés es salvo, pero le costó no entrar a la tierra prometida. Entonces debemos cuidarnos de esos exabruptos y de esos asuntos que nos traen nuestro mismo temperamento al tratar con los demás. Yo escribí aquí algunos ejemplos, porque estamos hablando de Moisés y el ejemplo que dio Jesús en el Calvario en cuanto a la longanimidad. Pero eso es un asunto que debemos aterrizar nosotros en nuestra relación con los demás. Primero, un ejemplo de longanimidad en el creyente puede ser responder con voz suave ante los gritos. Dice la palabra en Proverbios, la palabra blanda aplaca la ira. Aquí hay un ejemplo de longanimidad en el trato con los demás. Responder con voz suave ante los gritos. Número 2, elegir el silencio ante una provocación. ¿A quién le trae esto a memoria? Jesús. Con que tú eres tierno, ¿con qué autoridad tú haces? Respóndanme ustedes. Y si ustedes me dicen, yo les digo con qué autoridad yo lo hago. Cuando estaba siendo interrogado, también se quedó callado, pero a mí no me responde. Yo pues tengo la autoridad de soltarte. Elegir el silencio ante la provocación. 3, aceptar correcciones con humildad. Ay. Aceptar correcciones con humildad es un ejemplo de longanimidad.
4. Perdonar y tratar con amabilidad a aquel que te ha hecho daño. Vamos aquí. Perdonar y tratar con amabilidad al que te ha hecho daño. Y otra muy interesante es pedir disculpas sinceramente, no de la boca. Es evangelio para vivirlo, hermanos. Lo que el Señor nos está enseñando en estos es un evangelio formativo. Es para que andemos en esa palabra, no es para que salgamos de ahí, ya el culto estuvo bueno. Hay que meditar, escuchar, meditar y obedecer. En otras palabras, hoy, hermanos, hemos visto esas 3 virtudes que nos ha enseñado el Señor. La fortaleza, que nos permite estar firmes, confiados en el poder de Dios. La paciencia, que nos permite estar ecuánimes y en paz en medio de toda circunstancia. Y la longanimidad, que nos permite relacionarnos y tratar a los demás de una manera adecuada, en una actitud de misericordia, de humildad, de empatía, de perdón y de amor, sin importar quiénes sean o qué nos hayan hecho. Dios te bendiga, iglesia.